En Cielos Abiertos, tu radio.com, compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vayamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos 8 al 14. Efesios capítulo 5, versículos 8 al 14. Vamos a leer entonces la palabra de Dios. Dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Muy bien, vamos a continuar entonces con esta epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Nos corresponden versículos 8 y 14 del capítulo 5. El tema de hoy es: andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz es el tema que vamos a estar desarrollando. Miremos lo siguiente. El apóstol Pablo, en esta sección, está haciendo referencia a la forma de vivir del creyente. Esto lo hemos venido resaltando porque desde el capítulo 4, específicamente Efesios capítulo 4, versículo 17, se está hablando de la nueva vida en Cristo. Toda esta sección irá hasta el versículo 20 del capítulo 5. Si tú te das cuenta, desde Efesios capítulo 4, versículo 17, está hablando de la nueva vida en Cristo. Hemos abordado entonces el capítulo 4, hemos también analizado el capítulo 5 y ahora llegamos al versículo 8 al 14. Bueno, concentrémonos entonces en el versículo 8, Efesios capítulo 5, versículo 8, donde vamos a ver lo siguiente: porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Vamos a ver esta sección y estos versículos bajo dos encabezados. Uno, la diferencia entre andar en tinieblas y andar en luz. Vamos a mirar esa diferencia entre andar en tinieblas y andar en luz. Y vamos a mirar la exhortación que hace en los siguientes versículos el apóstol Pablo para que vivamos en la luz de Cristo. Dos lineamientos. Uno, la diferencia entre andar entre tinieblas y andar en luz. Y dos, la exhortación que hace el apóstol Pablo en los siguientes versículos para que vivamos en la luz de Cristo. Bueno, entonces, este versículo 8 comienza: porque en otro tiempo eras tinieblas. ¿Eso qué quiere decir? Que los hijos de Dios antes eran tinieblas. Muchas personas todavía viven en tinieblas. Mira esto, ¿no? Muchas personas viven en oscuridad, porque la palabra tinieblas ahí la podemos también referenciar como oscuridad. Oscuridad. Entonces nos dice ahí: porque en otro tiempo eras tinieblas. Si te das cuenta, en todo este estudio que hemos hecho referencia del apóstol Pablo a los Efesios,
Él ha resaltado bastante eso. Miremos algunos versículos también de Efesios donde él resalta mucho esta situación. Comencemos con Efesios 2:1. Mira lo que nos dice Efesios 2:1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando vivimos para el mundo, cuando estamos en el mundo, nuestra condición es muertos en delitos y pecados. Es decir, una muerte espiritual. Cuando hacemos caso al mundo, estamos muertos en delitos y pecados. Las personas sin Dios no tienen ley, no tienen principios. Miremos que en Efesios 2:3, nuevamente el apóstol Pablo habla de las características de vivir en la oscuridad. Dice ahí, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí el apóstol Pablo describe otras características de andar en la oscuridad, de andar en tinieblas. ¿Qué nos está diciendo allí el apóstol Pablo? Dice, vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Cuando somos dominados por la carne, estamos en la oscuridad, estamos en las tinieblas. Dice allí el apóstol Pablo que hacíamos lo que nos decía la carne, haciendo la voluntad de la carne. Entonces, ¿la carne a qué nos llama? La carne nos llama a no ser diligentes, a seres negligentes. Por ejemplo, una persona tiene que madrugar para ir a trabajar, dice, yo duermo otros 5 o 10 minuticos más. Si es la carne, domina a esa persona, a que haya pereza, a que haya negligencia. ¿No es cierto? Entonces, es importante capacitarnos, estudiar, discipularnos. Entonces la carne dice, no lo hagamos, no tengo tiempo. ¿Para qué tengo tiempo? Pues todo lo que tiene que ver con fiesta, con diversión, con lujuria, con alcohol, todo eso, para eso sí hay tiempo, ¿no? Entonces, antes estábamos obedeciendo ¿a qué? A la carne. Y dice ahí también que, y de los pensamientos. O sea que nuestros pensamientos y nuestra carne estaba al dominio del mundo. Todos esos pensamientos que nos llegaban, esos pensamientos que hacen referencia también al desarrollo de tradiciones, esos pensamientos que también hacen referencia a nuestras emociones, todo eso nos dominaba anteriormente. Y dice ahí la palabra que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Estando en el mundo, somos controlados por el mundo. Y éramos entonces hijos de ira. ¿Qué iba a venir sobre nosotros? Entonces, la ira de Dios. Ira de Dios. Pero Dios ha sido bueno, misericordioso, con cada uno de nosotros. Miremos Efesios 2:12. Sigamos ahí en Efesios, porque así tú te vas a dar cuenta cómo el apóstol Pablo, bajo la unidad que tiene la palabra de Dios, está haciendo una gran referencia a eso que antes estábamos en tinieblas, en oscuridad. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, ¿antes qué éramos? Éramos llamados ¿qué? Incircuncisos, es decir, no teníamos la ciudadanía de Israel, no éramos hijos de Dios, porque andar en el mundo es andar en nuestra propia opinión. Eso éramos antes. Entonces nos dice ahí que alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cuál era el Dios de esa persona? Él mismo. Cuando estamos en el mundo, estamos obedeciendo al yo, nuestro propio yo. Ese entonces es nuestro Dios. Ahora miremos un pasaje de Juan,
capítulo 3, versículo 19 al 20. Estamos haciendo la diferencia entre ser de las tinieblas a ser hijos de luz. Estamos tomando esa diferencia. Así que ahora vayamos a Juan, capítulo 3, versículos 19 al 20. Mira lo que nos dice. Ahí vamos a ver la comparación entre la luz y las tinieblas. Características de la luz, características de las tinieblas. Mira lo que dice. Juan, capítulo 3, versículos 19 y 20. Dice las Escrituras: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mira, cuando estamos bajo el dominio del mundo, muchas cosas nos producen satisfacción. Nuestras obras son por interés. Todas nuestras obras son por interés. Es decir, nuestro parámetro es el egoísmo. Es mostrarnos ante los demás con una máscara. Es sonreír, pero por dentro estamos que ardemos de envidia por lo que le va bien a la otra persona. Pero fíjate que ahí nos dice que amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Todas las obras sin Dios son malas. Todas las obras sin Dios son malas. Démonos cuenta. Algunos dicen, no es que por nuestras obras es que vamos a ser salvos. Estamos en un error. El error es que no hemos estudiado estos pasajes. Cuando alguien piensa así, por nuestras obras vamos a ser salvados. Mira, cuando estamos sin Dios, todas las obras son malas. Todas las obras son malas cuando estamos sin Dios. Dice el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Si no viene a la luz, pues sus obras no van a ser reprendidas. Pero ¿sabes qué? Ha ocurrido en los hijos de Dios un cambio extraordinario. El error por la verdad, la miseria por el gozo. Antes tinieblas, ahora luz. Mira ese cambio, ¿no? El error por la verdad, porque antes andábamos en el error, ahora llegó la verdad. La miseria por el gozo, porque sin Dios, así podamos tener gran cantidad de dinero, no somos nada. Ahora es la miseria por el gozo. La sabiduría del mundo por el conocimiento de Dios. Hemos cambiado la sabiduría del mundo ahora por el conocimiento de Dios. Es decir, hemos cambiado las tinieblas, la oscuridad, porque ahora somos luz, estamos en la luz. Los hijos de Dios son luz. Miremos lo que nos dice Juan 8:12. Juan 8:12. Dice las Escrituras lo siguiente. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quién es la luz? Cristo. Ahí dice la palabra, yo soy la luz del mundo. Para que estemos en la luz, debemos andar en Cristo. Allí está la diferencia. ¿Estamos andando en tinieblas todavía? ¿O estamos andando en la luz? Si estamos en Cristo, estamos andando en la luz. Dice allí, el que me sigue. Es decir, características de los que andan en la luz, están con la luz y siguen la luz. Están en la luz y siguen esa luz. Y el Señor les dice, no andarán en tinieblas. Ahí les está afirmando, no andaremos en tinieblas. Si caminamos en Cristo, no andaremos en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si andamos en Cristo, ahora nosotros también somos luz. Si andamos en Cristo, ahora nosotros también
somos luz. Somos esa lámpara encendida que muestra la luz a dónde va. Miremos lo que nos dice Mateo 5:14. Mateo 5:14. Mira las escrituras lo que nos dice. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Quién nos ha iluminado? Cristo. Cristo nos ha iluminado. ¿Nosotros mismos nos hemos iluminado? No, nosotros mismos no nos podemos iluminar. Es el Señor el que nos ha iluminado porque ahora somos luz también. Mira, la Biblia nos dice allí anteriormente, el que hicimos referencia en el Evangelio de Juan 8:12, que Cristo es la luz del mundo. Pero mira esta declaración, vosotros sois la luz del mundo. Es decir, ahora nosotros si caminamos en Cristo, somos luz. Somos también luz si caminamos en Cristo. Luz es sinónimo de pureza, gozo, conocimiento. Luz es sinónimo de pureza, gozo, conocimiento. ¿Qué nos quiere decir este pasaje? Que ahora, donde nosotros vamos, la gente nos identifica sin necesidad de decir que nosotros somos cristianos. Un ejemplo, quitemos esta luz, tú te vas a dar cuenta cuando se encienden nuevamente los bombillos. No necesitas que alguien te diga, oye, ¿llegó la luz? No, fíjate que los hijos de Dios donde van iluminan porque tienen a Cristo. Pero la religiosidad, ¿qué es? Soy cristiano, mucho gusto, soy cristiano, mucho gusto, soy cristiano. No necesitas eso, necesitas es que esa luz irradie por donde vas. ¿No es cierto? Nos quedamos sin luz, a oscuras, llega la luz, no necesitamos decirle, oye, llegó la luz. No, porque nos vamos a dar cuenta que la luz ya está, que la luz ha llegado. Pero la religiosidad es, soy cristiano, y después, ¿qué? El mal testimonio. Mal testimonio. Y la gente, ¿qué? Confundida, pensando que el cristiano es eso, un mal testimonio. No es eso. Porque la Biblia nos dice que ahora andamos es en la luz. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la religiosidad te presenta con títulos. Es que yo he hecho estos doctorados en teología, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, ¿sí ves? La religiosidad te presenta con títulos, pero sus obras dicen otra cosa, porque hablan mucho y actúan muy poco. Mucho hablar, palabras bonitas, palabras elocuentes, palabras persuasivas, pero su testimonio, muy poco. Muy poco. Mira, aquí hay que entender algo muy importante. La santificación no es de la noche a la mañana. Eso no es de la noche a la mañana. Es un proceso en el cual, a través de la palabra de Dios, tu corazón es redarguido por el Espíritu Santo y empieza a generar esos cambios. Pareciera que a veces se nos dijera, eres cristiano, ya cambiaste automáticamente. No, necesitas recibir de la palabra de Dios, de la enseñanza de Dios, conocer a Dios, para que tu vida genere esos cambios. ¿Cómo vamos a cambiar? ¿Cómo va ese proceso de santificación? Reitero, no es de forma automática, es un proceso en el cual la oración, la lectura, el estudio de la palabra y la aplicación generan ese proceso. Esto no es de la noche a la mañana que cambiamos. Recuerda, la fe es por el oír. Y el oír la palabra, tú dices, ya lo oí. ¿Una vez? ¿Y ya eres cristiano? Es un proceso, oír la palabra de Dios para que esa fe esté actuando en tu vida. La verdadera fe. Necesitamos ser edificados, exhortados para crecer. Un evangelio diluido trae destrucción.
El verdadero evangelio trae salvación. Un evangelio diluido trae destrucción. El verdadero evangelio trae salvación. Entonces, estamos viendo que el llamado que hace el apóstol Pablo es a que seamos luz. Volvamos a retomar Efesios capítulo 5, versículo 8. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y aquí nos surge una pregunta para nuestro corazón. ¿Estamos andando como hijos de luz? El apóstol Pablo nos llama a andar como hijos de luz. Así vamos a poder identificar si caminamos en la oscuridad o en la luz. ¿Qué pasa cuando hay oscuridad? Tropezamos, caemos, estamos desviados, no tenemos salida, no sabemos por dónde es la salida. Pero cuando andamos en luz, crecemos, estamos fortalecidos, caminamos con el Señor. Miremos entonces ahora el segundo encabezado, que es la exhortación que hace el apóstol Pablo para que vivamos en la luz de Cristo a partir del versículo 9 en adelante. Versículo 9 en adelante. El versículo 9 nos dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Bueno, queremos saber si andamos en la luz. Aquí se nos dan 3 características. ¿Estamos andando en la luz? Bueno, eso quiere decir que estamos desarrollando fruto en bondad, justicia y verdad. Aquí están 3 frutos de la fe verdadera. Bondad, ¿no es cierto? Justicia y verdad. ¿Qué es la bondad? Es aquella excelencia moral que nos mueve a buscar el bien de otros sin importar el costo. ¿Qué es esa bondad? Aquella excelencia moral que nos mueve a buscar el bien de otros sin importar el costo. Esa es la bondad. Eso es para poder identificar si estamos caminando bajo ese fruto, el fruto de la bondad. ¿Qué es la justicia? Es dar a Dios lo que es debido. Dar a Dios lo que es debido. Esto tiene que ver con la ley moral de Dios, tiene que ver con su carácter, es decir, la relación que tenemos con Dios. Si tú te das cuenta, la bondad está hablando de la relación con los demás. Ahora la justicia nos hace referencia al estándar que nosotros tenemos con Dios, en este caso con su ley moral. Y la verdad es el creyente bajo característica de sinceridad sin hipocresía, es decir, nuestra propia integridad. Mira esas 3 características: bondad, relación con los demás; justicia, la relación con Dios; y verdad, nuestra propia integridad. Miremos 2 pasajes que nos ayudan a entender un poco más lo que hemos hecho referencia. 2 pasajes bíblicos. Primera Tesalonicenses 5:15. Primera Tesalonicenses 5:15. Mira nuestra relación con los demás, ¿cómo debe ser? Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Allí está reflejada la bondad. No debemos pagar mal por mal. Me ofendieron, voy a pagar con la misma moneda. No, la Biblia nos dice, eso no es de un hijo que anda en la luz. Un hijo que anda en tinieblas paga mal por mal. Una persona que anda en la oscuridad tiene esas características. La palabra nos dice, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Ahora, ¿entiendes un poco más el concepto de bondad? Eso que nos mueve a buscar el bien
de los otros sin importar el costo. Bueno, ahora miremos Miqueas capítulo 6, versículo 8. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en Miqueas. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Si ves, ahí ves 3 características también. 3 características. ¿Qué te está pidiendo el Señor? ¿Qué te está diciendo ahí? Justicia, amor y humillarte ante Dios. Y eso nos relaciona con precisamente la bondad, la justicia y la verdad. El Señor nos está diciendo, mira, si tú estás caminando bajo este estándar, eres un hijo de luz. Y las tinieblas no están en ti. ¿Bajo el estándar de qué? De la justicia. Esa justicia, vuelvo y reitero, es la ley moral de Dios. ¿Cuál es la ley moral de Dios? Preguntarán algunos. La que está consignada por medio de los 10 mandamientos. Esa es la ley moral que te dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, delante de Dios. Esa ley moral que te dice, no te inclinarás ni adorarás esos ídolos. Algunos podrán decir esas imágenes, pero ¿sabes qué? Es que hoy en día tenemos muchos ídolos. Esa ley moral que dices, no jurarás su santo nombre en vano. Esa ley moral que dice, guardar el día del Señor. Ese es el estándar de Dios. Amar misericordia. Está hablando precisamente de nuestra relación con los demás. Mira, es que debemos tener misericordia los unos a los otros. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia de nosotros. O sea, tú dirás, yo sí recibo la misericordia, me la guardo y no la comparto. Es decir, no tengo misericordia con el hermano. Debemos tener misericordia. Porque a veces nosotros queremos que nos perdonen, pero nosotros no perdonar a nadie más. Dios nos perdonó. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué alegría! Ahora somos hijos de Dios, pero cuando alguien te ofende, yo no te perdono. ¿Sí ves? Queremos solamente una sola vía, la otra no nos interesa. Y humillarte ante Dios es esa integridad. Mira que la palabra nos está diciendo el fruto del Espíritu, el fruto de la luz es bondad, justicia y verdad. Pasemos ahora al versículo 10 de nuestro pasaje, sigamos avanzando. Versículo 10, Efesios capítulo 5, versículo 10. Y dice ahí, comprobando lo que es agradable al Señor. La palabra comprobando viene del griego dokimazo, que significa hacer un examen. O sea, ¿qué nos está diciendo la palabra? Examinémonos. Ese comprobando es examinarnos lo que es agradable al Señor. Que examinemos nuestro caminar, nuestro andar. Debemos examinarnos porque ¿qué tal que nosotros estamos diciendo somos hijos de Dios y estamos caminando en las tinieblas? Aquí el apóstol Pablo nos llama a examinarnos para identificar lo que es agradable al Señor. ¿Sabes qué ocurre en nosotros? Nosotros nos examinamos después de que hemos tomado una decisión. ¿Y qué tal si ahora nos examinamos antes de que vamos a tomar esa decisión? Saber si le agrada o no le agrada al Señor. Siempre generalmente nosotros nos examinamos, esto sí, no me convenía. ¿Pero por qué no lo hacemos ahora antes? Antes de tomar cualquier decisión, vayamos al estándar moral de Dios para identificar si lo hacemos o no lo hacemos. Porque generalmente nosotros somos dados a examinarnos después. Y eso hay algunos que no se examinan nunca.
Pero Dios nos llama a examinarnos antes. Ya tenemos la palabra de Dios, vamos a tomar decisiones. Ahora, para tomar esas decisiones, debemos es consultar la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice, no lo hago y punto. No lo hago. Que mis emociones me llaman. Que una cosa, no lo hago. Porque la palabra me llama a examinarme, comprobando lo que es agradable al Señor. Miremos un ejemplo de esto que estoy haciendo referencia. De pronto te ofrecen un negocio con muy buenas ganancias, y lo que tú estás mirando rápidamente son las ganancias. Tú de pronto no examinas lo que implica ese trabajo, es decir, el tiempo, la mano de obra, bajo qué características te hacen el contrato. Debemos examinar absolutamente todas las cosas, pero ¿sabes qué? La persona puede concentrarse es ganancias. Negocio jugoso, ganancias. Pero no examina realmente la profundidad, porque recuerda, el mundo es un maquillaje. ¿Cómo es un maquillaje? Algo que se presenta bonito, pero detrás está en muy malas condiciones. Pero el mundo se tiene que presentar así para que nos llame la atención. Entonces te pueden decir excelente negocio, excelentes ganancias, pero ¿sabes qué? Si tú te analizas, tú dices, uy, avaricia, ley moral de Dios, no codiciar, uy, eso está mal. ¿Sí me hago entender? Que nosotros no nos examinamos, no examinamos qué es lo que vamos a hacer, cuáles son nuestras decisiones. Y entonces, ¿qué? Vienen los inconvenientes. Debemos examinarnos si estamos en bondad, justicia y verdad. Pasemos al versículo 11. Vamos ahora al versículo 11, donde la palabra de Dios nos dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien ¿qué? Reprenderlas. Ese no participéis hace referencia a deleitarse en esas obras. Mira muy bien el pasaje bíblico. Versículo 9 nos dice el fruto del Espíritu. Y el versículo 10 nos habla de obras infructuosas. ¿Te acuerdas lo que hablábamos anteriormente? Todas las obras sin Dios son malas. Aquí nos está hablando de obras que infructuosas, es decir, obras malas. Todas las obras sin Dios, infructuosas. Nos está diciendo, no debemos participar de esas obras, no lo debemos hacer. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Reprenderlas. Es decir, los hijos de luz producen frutos. Los hijos de ira producen obras infructuosas. Mira lo siguiente, los hijos de Dios en su luz van a producir frutos. Los que están en tinieblas, que producen obras infructuosas. Y aquí la palabra nos dice que tenemos que reprenderlas. Miremos este ejemplo para que se pueda comprender. Hay una persona cristiana que está laborando en una oficina donde hay mucho personal, y tú te das cuenta que se forman unos grupitos. En esos grupitos hay conversaciones de alto voltaje o chistes que llaman verdes, ¿no es cierto? Entonces, mientras los demás están atentos para reírse, para burlarse, ¿qué hace esa persona que es cristiana? No participa de eso, no participa de eso, no se ríe de ese chiste de doble sentido, no lo hace, no está pendiente de esas conversaciones. Eso es lo que hace, porque ahí está marcando una clara diferencia entre tinieblas y luz. Imagínate participando de esos chistes llenos de morbosidad, riéndose de eso. Entonces él dirá, bueno, pero yo no lo digo, pero si se ríe. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Sí, no lo dice, pero ahí está escuchando
y riéndose de esos chistes, participando, y la palabra dice, no se deleite en eso, no hay que deleitarnos en eso. Y este es el contraste que nos hace el apóstol Pablo, ¿no? Nos dice, no participen, sino que más bien reprender esas obras. Vamos ahora al versículo 12. Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Eso es vergonzoso. No podemos estar con eso. Mira, cuando tú ves todo el contexto, recuerda lo que vimos en Efesios, por ejemplo, 5:3, donde dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Todo eso es ¿qué? Vergonzoso. Porque el mundo, ¿cómo trabaja eso? Fornicación, no, eso es normal. El mundo dice, eso es normal. Antes dice, le estás cortando las libertades, el derecho de expresión a un individuo. No debemos hacer eso. ¿Sí ves? El mundo califica antes eso como algo, como algo fuera de contexto, algo que hace parte de la antigüedad. Y como vimos anteriormente, el apóstol Pablo está hablando allí de todo lo que tiene que ver con la impureza, inmundicia sexual. La palabra fornicación, que es porneia, ¿no? Que vimos hace 8 días. Y dice que eso no se debe nombrar ni aún conviene a los santos. Nada de eso, porque eso hace parte, es que, de las obras del mundo. Eso no es fruto del Espíritu, nada que ver con ello. Entonces por eso el apóstol Pablo en el versículo 12 dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Es vergonzoso. Versículo 13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Mira lo siguiente, cuando nosotros tenemos un comportamiento de luz, esas personas van entendiendo que eso no está bien. Y pueden ocurrir 2 cosas, o se alejan completamente o llegan al Evangelio por nuestro testimonio. Pero imagínate lo importante que es nuestro testimonio, ¿no? El que convierte es el Señor, por supuesto, y es la palabra, pero nosotros somos testimonio, nosotros somos luz. Si nosotros somos luz, somos testimonio, entonces debemos reflejarlo. ¿Cómo van a llegar las personas a Cristo? ¿Cómo van a llegar? Imagínate, estamos ahí en la oficina y el que se dice ser cristiano, a carcajada con esos chistes. ¿Cómo va a llegar un cristiano? ¿Cómo va a llegar esa persona, que no conoce de Dios? No. Y esa persona antes se va a confundir. Muchas personas dicen y califican de que uno es cristiano porque va a la iglesia. No, uno es cristiano es porque tiene a Cristo y lo refleja. Eso es. Tiene a Cristo y lo refleja. Eso es. No es porque uno venga a la iglesia. Es importante venir a la iglesia porque hacemos parte de un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Y es en la iglesia donde recibimos la instrucción para ese proceso de santificación. ¿Sí? Porque también, ¿cómo vamos a crecer en el Señor si no compartimos los unos a los otros y no escuchamos la palabra de Dios? Por eso allí el apóstol Pablo dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz. Entonces el amigo llega y dice, oiga, pero no se ríe de mis chistes. Le causa una reflexión. Dice ahí que son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Y el versículo 14 dice, por lo cual dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo.
Pablo está citando allí algunos pasajes de Isaías, en eso que estamos haciendo referencia, Efesios 5:14. Está citando algunos pasajes de Isaías en diferentes contextos y está haciendo una exhortación para el arrepentimiento y para que nosotros nos apartemos de toda práctica inmoral. Mira, está haciendo una gran reflexión para arrepentimiento, a aquel que está andando en tinieblas, arrepentirse. Y a los que estamos como hijos de Dios, tengan cuidado con esas prácticas inmorales, porque eso no los identifican como hijos de Dios. Miremos estas tres consideraciones finales. Tres consideraciones finales. ¿Perciben las personas que te rodean la bondad, la justicia y la verdad? ¿Perciben las personas que te rodean la bondad, la justicia y la verdad? Recuerda, una persona cuando está en Dios produce frutos. Una persona cuando está sin Dios, todas sus obras son malas, todas sin excepción, todas sus obras. Porque esas obras están esperando algo a cambio. Es decir, voy a crear una fundación. ¿Para qué? Para tener exención de impuestos. Todo eso está mal. Así es, bajo esa característica, ¿no? Si es bajo esa característica, sí me hago entender porque está pidiendo algo a cambio. No lo está haciendo con un corazón puro y sincero. Qué bueno tener una fundación, excelente, pero con un corazón puro y sincero. Pero si tú dices, voy a hacer una fundación para los niños, pero si realmente no dices el verdadero propósito, claro, mucha gente resulta engañada, porque el verdadero propósito es que te cobren menos. ¿Qué hay ahí? Codicia. Ahí no hay ningún fruto, esa es una obra mala. Obras sin Dios son malas. Entonces, por eso es la pregunta, ¿perciben las personas que te rodean bondad, justicia y verdad? ¿Y por qué lo dije perciben? Porque estamos hablando de la luz. Sin necesidad que tú digas, soy cristiano. Es que yo voy a tal iglesia. Es que yo leo la Biblia. Es que yo oro. Es que yo hago eso. Sin necesidad que abras tu boca, las personas perciben ello. ¿Perciben? O a través de un diálogo, sin necesidad de decirle a la persona, oye, Dios te bendiga. ¿Perciben ello? Como lo hemos dicho anteriormente, hoy muchas personas dicen, Dios te bendiga. Es decir, ese es el lenguaje del 90% de los colombianos, Dios te bendiga. Pero no saben ni siquiera que es una bendición realmente. Porque como lo aprendimos de alguien que dijo, y entonces dice, Dios te bendiga, amén. Lo decíamos alguna vez, ¿no? El que está jugando el chance, que te ganes ese chance. Amén. ¿Sí ves? Amén. Le decimos amén a todo. Eso es una gran confusión. Segunda consideración. ¿Es tu estilo de vida una reprensión para aquellos que andan en tinieblas? ¿Es tu estilo de vida una reprensión para aquellos que andan en tinieblas? Es decir, tu comportamiento, ¿cómo es ante los demás? ¿Te estás juntando con ellos? ¿O eres más bien firme en tus convicciones? ¿Eres un ejemplo para esas personas? Entonces, eso es algo que tenemos que revisar. ¿Cómo es nuestro estilo de vida? ¿Ese estilo de vida es de reprensión? ¿Es de alguna forma una exhortación? Nuestra convicción debe ser firme en los parámetros y en el estándar de Dios. Y tercera consideración final. ¿Manifiestas en tu vida el gozo de la salvación? ¿Manifiestas en tu vida el gozo de la salvación? ¿Por qué? Tuviste la introducción que hicimos, ¿no? El versículo 8 dice que en otro tiempo que éramos
tinieblas. Eso éramos en otro tiempo, tinieblas. Todo lo que tenía que ver con Dios, nada nos interesaba, absolutamente nada. Pero mira, es muy diciente lo que dice el apóstol Pablo. Vivíamos sin Dios, vivíamos sin ley y creíamos que estábamos libres y que éramos esclavos del pecado. ¿Y qué pensábamos? Que éramos libres, que nadie nos podía poner normas, que nadie nos podía poner leyes, nada de eso. Qué bueno esta libertad. Por eso yo te ponía el ejemplo, ¿no? Una persona que por su apariencia está sonriendo con el deleite del mundo, pero por dentro se está destruyendo. ¿No te pasaba eso cuando estabas en el mundo? ¡Qué alegría! Pero por dentro un vacío tremendo. Un vacío por dentro. Pero qué alegría ir a tal invitación, una cosa, lo otro. Qué alegría unos tragos, pero después ese vacío. Por eso esa tercera consideración es lo que hemos hecho referencia, ¿no? Manifiestas en tu vida el gozo de la salvación. Es que sin duda pasar de oscuridad a luz es algo hermosísimo. Oscuridad, todo tropiezo. Luz, esperanza, reconciliación, amor, gracia, misericordia, paz. Si ves la luz, oscuridad, tristeza, caídas, no puedes ver nada, confusión, todo te confunde, ¿no? ¿Será que sí es esto de Dios? ¿Será que no? Todo es confusión. ¿Estás en la verdad? Tienes la luz. Tienes la luz. Por eso el apóstol Pablo nos dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andemos como hijos de luz. Ese es el llamado del apóstol Pablo. Qué hermoso es encontrarnos en la calle y ver que la luz está irradiando. ¿No crees que eso llamaría la atención? Imagínate una persona llena de bombillos. Tú te quedarías mirándola, ese está un loco, ¿no es cierto? Dirías, pues está loco, pero ¿sabes qué? Esa persona llamaría en ti la atención porque está encendida. Y qué bueno que nosotros podamos llamar la atención porque somos luz en medio de las tinieblas. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.